La entrevista del Telematutino es gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Milton Morrison, quien es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Buenos días, bienvenido, Milton. Bueno, buenos días, don Ramón, Jacqueline, un placer como siempre estar aquí. Y yo creo que por primera vez, varias veces que Milton ha estado acá, que no te comenzamos la pregunta por el tema de la deuda, porque hubo un pago importante en diciembre. Sí. Lógicamente el tema más importante con la industria eléctrica es justamente el inicio o el acto formal que da inicio a las discusiones con el pacto eléctrico. Participa de los generadores y del área. ¿Quiénes participan? ¿Tienen asientos en el Consejo Económico y Social? Sí, bueno, a través del decreto que emitió el Poder Ejecutivo, donde integraba los diversos actores a participar en estas discusiones del pacto eléctrico, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica y todas las empresas miembros, o sea, las empresas generadoras, están llamados a participar con un representante en cada una de las mesas de discusión. Este grupo se suma a todas las otras instituciones y agentes del sector público que también participan en las discusiones. Tal como señaló el pasado lunes, fue el acto de lanzamiento, digamos, formal de las discusiones del pacto. Según se ha explicado, durante lo que resta del mes de enero y el mes de febrero, se van a estar haciendo una serie de consultas regionales populares y a través de la página web del Pacto Eléctrico y el FES, para que todo ciudadano y ciudadana que tenga alguna inquietud, propuesta o demás, pueda participar y externarla. Luego, en febrero, marzo, ya vienen las mesas de discusión propiamente dichas, que es donde vienen a tomarse en cuenta todo tipo de propuestas de cada uno de los sectores. Ingeniero Milton, ¿cuáles son las expectativas que tiene la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica con respecto a este pacto que se pretende firmar, ojalá que así sea, en julio? Exacto. Bueno, nosotros tenemos las mejores de las expectativas. Entendemos... ¿Qué ustedes aspiran, por ejemplo? Exacto. ¿O a qué? Sí, nosotros entendemos, antes de plantear la aspiración, que es una oportunidad que tiene el país para de una vez por todas sentarse y trazar lo que sería un plan de acción que pueda dar solución a este problema eléctrico. Ahora, ¿qué nosotros aspiramos? Al final de cuentas, queremos un pacto que cuando se haga la firma haya un plan de acción, no un manojo de propuestas, de aspiraciones y deseos, sino proyectos concretos, con asignaciones concretas, responsables concretos y recursos financieros identificados para poder llevar a cabo esos proyectos que van a ayudar a buscarle una solución al problema eléctrico. ¿Y era necesario? ¿Nadie piensa que era necesario que se hiciera un pacto? Sí, totalmente. Nosotros desde principio del año 2012 hemos estado, desde que salió la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros cuando vimos que era llamado a realizarse un pacto eléctrico, siempre estuvimos abogando porque en el menor tiempo posible se pudiese llevar a cabo, porque es la única forma de que haya un compromiso que trascienda los gobiernos, que trascienda las decisiones coyunturales. Obviamente, todos sabemos que uno de los elementos que más adolece la sociedad dominicana no es tanto la falta de leyes, ni de acuerdos, ni de documentos. El problema nuestro es la ejecución. Entonces ahí viene el tema de que nosotros aspiramos que lo que salga de ese pacto sea lo mejor posible para el bien del país, pero que se ejecute y que si hay un cambio de gobierno hay una continuidad y respeto a las cosas que se acuerden como tal. Entonces, de esa forma es que nosotros vemos lo que sería el compromiso del pacto como tal, y sí lo entendemos necesario porque de una u otra forma es la garantía de que todo lo que cree el sector público, el sector privado, los consumidores, pueda ponerse en conjunto y ser el resultado de un consenso. De lo contrario, íbamos a seguir teniendo un sector público tomando políticas energéticas, tomando acciones al margen de lo que son los planteamientos y puntos de vista de los otros sectores. Y íbamos a tener un sector privado desorientado, sin saber cuál es el plan país
hacia dónde nos dirigimos en el 2030, e iba a estar en un proceso hasta, como podríamos decir, de una inercia en cuanto a la inversión y el qué hacer, porque cuando hay incertidumbre nadie se mueve mucho hasta ver algunas señales. Y un consumidor, que es el centro, lo más importante de este pacto, que iba a estar desesperanzado porque no encuentra solución a un problema que le afecta de manera directa, porque esos apagones afecta la productividad nacional, de la industria nacional, afecta también el desarrollo individual de cada uno. Por eso es que nosotros en la asociación, y de manera muy particular, creemos que el centro de toda discusión debe ser el consumidor. Si tenemos un consumidor satisfecho, con un servicio constante de calidad, 24 horas y a precio competitivo, ya habremos cumplido el cometido de lo que es el pacto, porque no tiene otro sentido sino para satisfacer al consumidor. Si lo que vamos es al pacto, a hacer planteamientos para defender posiciones individuales y no mirar la colectividad y el bien del país como centro de esas discusiones, el pacto no hace sentido. Entonces, para eso se necesita hacer una reinvención del pensamiento, como yo diría, hay que pensar fuera de la caja, porque si vamos nuevamente con las ideas viejas, que no, y no porque sean viejas, sino porque no han funcionado, a plantearlas sobre una mesa para repetir nuestros mismos errores, el pacto no tiene sentido. Yo por eso públicamente le pido a todos los actores que realmente vayamos con una actitud de poner al país, al consumidor, los intereses colectivos por encima de los individuales, y sobre todo a prepararnos, a estudiar, a renovar nuestras ideas para no repetir los mismos errores que son los que han dado al traste esta situación que tenemos hoy en día. Milton Morrison, y una discusión hablando de precio competitivo, ¿no implicaría un precio de venta más bajo de las generadoras a las distribuidoras? Totalmente. Una de las discusiones que debe llevarse en el pacto es el vislumbrar ese parque de generación o matriz energética que nosotros necesitamos y aspiramos, no ahora, sino dentro de 10, dentro de 20 años. Y con la matriz ahora no es posible bajar los precios de venta. Bueno, hay una realidad, y qué bueno que usted lo menciona, que se ha dado. Con los precios del petróleo como lo tenemos hoy en día, nosotros tenemos la matriz energética, oigan lo que voy a decir, es una matriz energética en términos de costos prácticamente ideal. Entonces, va a ser ideal para la República Dominicana, porque nosotros tenemos el parque. ¿Y por qué? Porque el parque de generación que produce con petróleo está produciendo a los niveles más bajos. Miren, aquí hay plantas de generación. No podemos dormir de ese lado porque no sabemos cuándo ese escenario pueda cambiar. Exacto, por eso le iba a decir, o sea, tenemos que vislumbrar qué es lo que queremos, pero la coyuntura actual... Ahí Maduro dijo que jamás el petróleo va a llegar a $100. Exacto. Y él sabe por qué, entonces significa que parece un periodo bastante largo de precios, relativamente cómodo. Entonces, eso es bueno que se sepa, porque tenemos ahora mismo unos precios con las plantas que generan con el fuel oil a unos precios inimaginables. Ingeniero, pero la realidad es que la República Dominicana hasta ahora no produce petróleo. Exacto. Y dependemos. Eso está bien así, pero no sabemos cuándo eso puede cambiar. Ahora, ¿qué hacen que el costo de generación sea considerado alto en la República Dominicana? Sí, mire, el tema de por qué se considera que un costo de generación es alto, ya precisamente por eso hablaba ahorita, los precios actuales del petróleo, la disminución de esos precios ha demostrado cuál es el factor que hace que un costo pueda ser elevado, no, los combustibles. Fíjense que como está el petróleo hoy en día, hay plantas de generación que están generando con petróleo que producen el kilovatio hora económico más barato que la planta carbón, que cualquier planta carbón y que gas natural. Y que el gas natural. O sea, ese petróleo que hace 4 meses nosotros lo veíamos que era lo más caro, hoy en día es lo más barato. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jacqueline, por eso la importancia de un país como el nuestro, tal como tú dices, que no tiene ni gas natural, ni carbón, ni petróleo, que tenga una matriz diversificada, porque como dependemos de los vaivenes internacionales, uno no sabe cuándo un combustible que creemos que es barato hoy puede ser relativamente caro mañana y viceversa. Entonces, la apuesta es eso, aprender de estas lecciones, no llevar ese discurso que sino que tenían algunas personas hace 6 meses, que satanizaban los combustibles líquidos, que decían el petróleo es lo peor del mundo, hay que sacar de la matriz toda generación con petróleo.
Yo quisiera ver qué dicen hoy en día, cuando ya el país se ha ahorrado una cantidad. Se ha transferido a que los generadores están vendiendo más barato a las distribuidoras. Totalmente, eso es bueno que se aclare. Hoy en día, esos, así de esa misma manera como ha disminuido el petróleo más del 50%, los precios, los costos de generación que tienen que ver con las plantas que producen con petróleo han disminuido 50%. Y eso es aún los que tienen contrato. Aún los que tienen contrato. Ahora mismo contratos de Madrid, por ejemplo, empresas que tenían de los famosos contratos de Madrid que quedan, que producían a 22, 21 centavos, están generando electricidad a 10, a 11. Y eso lo están traspasando, la distribuidora lo están comprando. Por eso es que el subsidio se dice que va a disminuir a 800 Exactamente. millones de 1.200. Exactamente. Y por eso es que nosotros siempre abogamos a que a la sociedad dominicana hay que hablarle las cosas claras, o sea, con transparencia, porque si nosotros como consumidores, las autoridades, no nos explican los diversos procesos, vivimos confundidos. Este es un momento para que se le diga al país que esos costos de generación, que antes se decían que son caros, están a la mitad en términos de lo que es la parte que tiene que ver con petróleo, y el país se está beneficiando. Ahora, muchos se preguntan, pero ha reducido ese costo de generación del 40% de la matriz que produce con petróleo, pero la tarifa eléctrica no ha bajado. Yo lo he escrito y lo he dicho, y yo vengo hablando de esta diversificación, y cuando no había bajado el petróleo a los precios que estaba ahora, yo escribí hace 8 meses un artículo donde hablaba de eso, decía, bueno, hoy en día lo que es caro mañana puede ser barato, y parece la vida me ha dado la oportunidad de que eso que se escribió hace tiempo se demostrara en la práctica. Entonces, cuando yo digo esto, es que la tarifa no baja, porque primero es una prerrogativa de la Superintendencia de Electricidad. Yo vi en estos días al vicepresidente ejecutivo de la CDE, que él dijo que yo estoy de acuerdo con que se traspasen los costos de generación y que la tarifa pueda bajar, pero ya es una decisión del gobierno. Es bueno que se entienda que ya no es una decisión de las empresas privadas, porque el generador privado no baja ni sube tarifa, él simplemente transfiere un valor de un costo de producción y luego de ahí la distribuidora hacen lo que si el gobierno baja la tarifa, aumenta el subsidio. Exacto. ¿Qué pasaría? Que lo que se ha bajado ahora... Porque que se siguen robando la energía. Ese es el problema. Ese es la medida que vamos a verlo más adelante. Claro. El problema fundamental del sistema eléctrico es la gente que no paga el servicio. Sí, las pérdidas. Porque miren, si ahora mismo el gobierno, por ejemplo, como está el tema de los precios ahora, prácticamente se puede estar ahorrando mensualmente algunos 30 millones de dólares por el tema de la baja del petróleo mensual. O sea, que en el año podemos terminar con 300 y pico de millones de dólares de rebaja del subsidio. Lo que dice Ramón es así. Dice, bueno, si bajamos la tarifa, entonces lo que me iba a ahorrar ya no me lo ahorro. Es una decisión. Ahora, si la bajo más de la cuenta, puedo incrementar el subsidio, porque hay un tema de pérdidas. O sea, las empresas distribuidoras que, como usted dice, podemos hablarlo más adelante, pierden el 33% de la energía que venden. Entonces, hasta que no cerremos esa llave, hasta que no cerremos ese escape, entonces cualquier reducción que tengamos no podremos traspasarla como beneficio al consumidor. O sea, que lo que estamos viviendo ahora mismo, en enero del 2015, es el escenario que se estaba propiciando tener con la entrada de plantas eléctricas que produjeran más barato a los precios que tienen ahora mismo esas plantas que se iban a sustituir. O sea, que nosotros tenemos ahora mismo un tubo de ensayo en el cual podemos analizar todos los factores que pueden contribuir a la mejora del sector. Bajar más los costos de generación. Mire, eso está difícil. Como está ahora mismo el parque con el gas natural que vende AES, la empresa AES, que lo vende a unos precios competitivos por el tema del contrato que tiene y que se lo traspasa al país, con las plantas que tenemos de carbón, que también con las hidroeléctricas, y con estos precios de generación por combustible con el petróleo tan bajo, más barato de ahí no se puede. Entonces, este es el escenario de ver cuál es el impacto que tiene reducir pérdidas, bajar el costo de la generación, ver el tema del subsidio de la tarifa y todos los elementos. O sea, que en mejor momento no se pudo dar el pacto eléctrico para que discutamos la realidad nacional. Víctor Moreno, con tu permiso, nos vamos a una breve pausa comercial. Esta conversación está muy interesante y nos faltan muchos elementos que tratar con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica.
Esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el ingeniero Milton Morrison. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Ingeniero, el tema que abordábamos en el segmento anterior, el de las pérdidas. Usted hablaba de una pérdida de un 33%. Entonces, los números con esa pérdida no van a cuadrar nunca. ¿Cómo se abordará eso en el marco del pacto eléctrico? Porque es algo que se sirve, que se debe cobrar, que se sabe que se debe cobrar y que no depende, no sé de qué dependerá entonces para que se proceda en consecuencia. Bueno, obviamente es una decisión de voluntad política, dicho así, porque las empresas distribuidoras están en manos del Estado y son las llamadas a corregir esa falta que tenemos. El tema de las pérdidas es tan grave porque, mire, usted queda demostrado que usted puede tener los precios, los costos de generación más bajos del mundo, pero aunque sean bajos o altos, usted como que no se paga. Usted siempre va a perder una cantidad de energía. Entonces yo creo eso hay que enfrentarlo con voluntad, con una campaña nacional de concientización de que la energía tiene un costo y tiene que pagarse y que cuando se paga todos nos beneficiamos. Pero aquí hay que concientizar al que va a cobrar o al que debe pagar. Bueno, excelente pregunta. Aquí el grave problema que tenemos, y quiero decirlo de manera muy clara, no es tanto al que le llega una factura, porque está demostrado con los números de la misma distribuidora. El quería aumentar. Exacto, que la gente, el 96% del que le llega una factura, la paga, porque si no te la cortan, y tú buscas el dinero y la pagas. El tema es la conciencia, como muy bien pregunta Jacqueline, tiene que ver no solo con esos nuevos clientes que tienen que captarse, porque es un tema de convertir muchos consumidores en clientes, porque no es lo mismo un consumidor con un cliente. Hay consumidores que son clientes, hay consumidores que solo son consumidores, porque el cliente es el que le lleva una factura y cumple con el compromiso mensual. Ahora, hay que concientizar a las mismas empresas, a los mismos que cobran, a los mismos personal que está encargado de hacer eso, porque se ha planteado y se ha demostrado que en muchas ocasiones no es el cliente o el consumidor el que evade por motus propios la responsabilidad del pago de su factura. Es muchas veces que lo invitan a esa práctica, es decir, alguien que paga 4,000 pesos de luz y viene alguien que le ofrece, paga 1,000 pesos y ahórrate 3,000, pero esos 1,000 dámelo a mí, eso no llega a la caja de la distribuidora. Entonces, la conciencia es para todos, tanto para el que tiene que ejecutar como el que va a recibir el servicio. Pero ¿hay algún planteamiento del gobierno con ese tema específicamente? Sí, hay el gobierno a través de su página de la presidencia ya hizo público un documento de propuesta para el pacto eléctrico que aborda diversas partes de la problemática, y uno de ellos es el tema de la distribución y las pérdidas. Ahí lo que plantean, por ejemplo, dicen que plantean que hay que suprimir la cantidad de consejos de administración que tienen cada una de las empresas distribuidoras y centralizarlo en uno que sea dirigido a través por un consejo de la CDE. Hablan de la instalación de medidores preparados, de la instalación de telemedición, del combate férreo contra el hurto de la energía, etcétera, etcétera. O sea, habla de cosas que deberían estar sucediendo hoy en día, porque es parte de la responsabilidad. Pero muchas de ellas implica muchos recursos económicos. Así mismo. Entonces, se habla, el mismo gobierno habla que para reducir 20 puntos de pérdida, o sea, llevarla de 33 a 13 o 12, que es el promedio de la región, se necesitan algunos 800 millones de dólares. Dicho, esos son planteamientos de la CDEE. Entonces estamos hablando de 800 millones de dólares, es mucho dinero. No, porque se va de subsidios. Exacto. Entonces, ¿qué sí hemos planteado y creemos? Que así como nos podemos ahorrar este año una cantidad del subsidio, de si los precios siguen igual de 350 millones de dólares, que ese dinero, en vez de usarse para otras cosas, se utilice para reducir la pérdida. Y cuando viene a ver, al cabo de 2 años, tenemos un problema que ha sido resuelto, compensado con el ahorro que hemos obtenido por otra vía. Entonces yo creo que hace falta es simplemente pensar y entender la dimensión de este problema, porque al ser las empresas distribuidoras del sector público y tenemos que cambiar como ciudadanos esa mentalidad. A veces
la gente escucha, eso es el sector público. Y se entiende, más que uno como ciudadano entender que lo público es de todos nosotros, la gente entiende que lo público es de todo el mundo y de nadie a la vez, en el sentido de que nadie se hace responsable de dar un informe o dar respuesta del ejercicio de lo que hace con las cosas públicas. Entonces, las empresas distribuidoras, todos nosotros los ciudadanos, deberíamos ser los primeros que le exijamos que sean eficientes, rentables, manejadas administrativamente adecuadas, porque si tienen un gran déficit, al final de cuentas lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y nuestros bolsillos. Entonces hay que manejarlo. Milton, hoy en uno de los periódicos da cuenta de que se va a crear una empresa pública de generación. Porque hoy existe la empresa de transmisión, existe la empresa hidroeléctrica, todas ellas dependen de la sede, y incluso se habla de inversiones 2015, 2013, es decir, parecería que el gobierno, que el Estado piensa asumir un rol más preponderante en materia de generación. Sí, mire, una de las propuestas que tiene el gobierno es de crear una empresa que llamaría Ejedón, como empresa generadora dominicana, algo así, que estaría llamada a manejar los activos o las plantas térmicas que el Estado. En esa se inscriben las plantas de Punta Catalina, de Vanilla, plantas de carbón, que caerían dentro de ese esquema. Pero nosotros, y lo digo claramente, cuando uno lee todas las propuestas, y en términos del rol del Estado como promotor de las inversiones, en uno de los planteamientos dice el Estado se compromete o se comprometerá a promover las inversiones y hacer las inversiones tanto públicas y privadas. O sea, siempre se percibe en la propuesta una tendencia a que el Estado tenga un rol cada vez más preponderante, mucho más que lo que tiene hoy en día, porque hoy en día, y hemos explicado en otras ocasiones, el actor fundamental del sector eléctrico es el sector público, porque tiene, cuando uno evalúa todo, tiene más del 75%. Tiene el 50% de las empresas que se capitalizaron, tiene la distribuidora, transmisión, maneja toda la parte de regulación. O sea, el principal, es más, el sector eléctrico es prácticamente público, tiene algo de semi-privado, podríamos decirle, un poquito. ¿Y eso es bueno o malo? Mire, Jacqueline, eso no es bueno ni es malo. Lo bueno o malo es lo que se haga con eso y los resultados que arrojen los esquemas. Por ejemplo, que mucho control, dicen que es algo estratégico para el país y debe estar en manos del sector público. Bueno, pero también en manos del sector público está a merced de las manos políticas. Claro, porque yo recuerdo, y todos debemos recordar aquí, que cuando se hizo la reforma del sector eléctrico, de las empresas públicas que involucró la industria eléctrica, el sector eléctrico era 100% público. Y una de las razones que se esgrimió en ese momento fue que las deficiencias era un elefante blanco, la CDE, en el sentido de que se invertía, eso no funcionaba, las plantas estaban deterioradas, o sea, la inversión pública estaba, el patrimonio público estaba descuidado. Entonces se hace el proceso de la reforma para ver si se introducían niveles de eficiencia. Entonces vamos como un proceso hacia atrás. Y precisamente parte de las personas que hoy en día por parte del gobierno están dirigiendo el proceso mismo del pacto eléctrico fueron actores fundamentales en el la otro, exactamente. Y ahí hay nombres tanto como el ministro de la presidencia y el mismo don Antonio Izaconde. Entonces estamos viendo que vamos a un proceso de reversa. Por eso es que yo al inicio del programa decía que lo más importante aquí no es que todos los expertos y las instituciones lleguen a hacer planteamientos. Yo les pediría que comencemos a pensar fuera del cajón, que adoptemos pensamiento de ruptura, que nos fajemos a estudiar cuáles son los modelos que han funcionado a nivel mundial, que entendamos cuáles han sido las razones fundamentales por las que nosotros hemos fracasado como país en resolver el problema eléctrico y planteemos soluciones diferentes, porque hay una frase ya muy manejada, se la acuña Einstein, que dice, bueno, si tú quieres tener resultados diferentes, tú no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces, si llegamos ahí a una discusión, a plantear lo mismo, y en vez de un para atrás, vamos para un adelante, al final los resultados no van a ser el sector privado no se sentiría estimulado a invertir si ve un gobierno que sigue aumentando su participación. Bueno, obviamente que no. Nosotros siempre hemos planteado y defendemos el esquema de inversión público-privado. Ha funcionado, la generación ha funcionado con Enejaina e Itabo, pero obviamente, y eso sucede no solo en el sector eléctrico, en todos los sectores de la economía,
Cuando un sector privado ve que no tiene una promoción o un interés del Estado Dominicano de que ellos sean parte en condiciones de igualdad, entonces lo que hace es que se retrae. Entonces, mientras más presencia estatal hay en el sector eléctrico, más desincentivo puede haber de la parte privada en la inversión. Entonces, el tema no es que si es público o privado es eficiente, es que las cosas funcionan, porque ya hay experiencia de industrias eléctricas o empresas eléctricas en manos del sector privado completamente que funcionan muy bien, y hay experiencia de empresas eléctricas en manos del sector público que funcionan muy bien. Aquí lo que hace falta son gerencias, políticas, planes de acciones y sobre todo eficiencia para que las cosas se hagan. Ingeniero, ustedes saben que tradicionalmente y por años se ha visto a los generadores como los malos de la película en toda esta problemática que tenemos con el sector eléctrico. Usted decía de hacer una comparación y de hacer un análisis en lo que ha funcionado en otros países y que podemos implementar aquí. Pero ustedes escriben artículos regularmente en la prensa y tienen unidades de análisis de estudios dentro de la asociación. ¿Ustedes no tienen ya identificado por dónde que andamos cojeando? Bueno, claro que sí. Eso, el diagnóstico de la situación eléctrica, claro que lo conocemos muy bien, y no solo nosotros, eso lo conoce toda persona que ha dedicado tiempo al estudio de la problemática eléctrica de manera seria, conoce bien cuáles son, dónde cojeamos, como dice, cuáles son las dolencias y cuáles son las cosas que hay que hacer, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que pasa es que hay que hacerlas, y alguien debe asumir la responsabilidad y el liderazgo para que se haga. Es tan grave y asumirlo y hacerlo. ¿Por qué en otros países y en otros lugares se puede hacer y aquí no? Mire, aquí no es que es tan grave. Aquí lo que se necesita, como yo le decía, una voluntad férrea, un liderazgo que asuma, pero no un liderazgo de una parte. Aquí necesitamos un liderazgo de todas las partes, un liderazgo que se erija sobre la base de que el consumidor se sienta representado, que el sector privado entienda y se sienta representado, y el sector público también se sienta representado, y tome las medidas que hay que tomar, que en principio pueden no ser agradables para un sector u otro. Quizá hay medidas que para el sector privado no les sean muy agradables, pero son las correctas. Quizá hay medidas que para las instituciones públicas no les son muy agradables, pero son las correctas, y hay medidas que pueden no ser agradables para el consumidor, pero son las correctas, o también pueden verse de manera favorable para cualquiera de los tres. Al final de cuentas, es hacer las cosas que hay que hacer, porque se puede criticar mucho al inicio, pero cuando resolvamos el problema, todos somos los primeros que vamos a aplaudir lo que se hizo. Entonces yo lo que creo que hay que dejar de lado las posiciones de coyuntura, las posiciones acomodaticias, las posiciones electorales, las posiciones políticas, lo que me conviene, mis intereses. Cuando eso se deje de lado y se tomen las decisiones que hay que tomarse, resolvemos el problema. Entonces, no es que son difíciles ni que nadie las sabe, todo el mundo las sabe y no son tan difíciles. Lo que pasa es que hay que tomarla y llevarla a cabo. Milton, finalmente, para tener una idea de cómo se va a desarrollar el pacto, resulta que ya tenemos un documento del gobierno que va a ser base de discusión, pero por ejemplo, ustedes como un ente importante del sector, ¿someterán un documento o ustedes se van a limitar a apoyar o no lo que plantea el sector público? No, nosotros tenemos una propuesta de solución a diferentes áreas de la problemática que presentaremos en las discusiones del pacto. La tenemos preparada desde hace muchos meses, o sea, no es que la tenemos lista ahora o la vamos a presentar. Nosotros la tenemos preparada desde hace muchos meses, y déjenme decirle algo, porque también debo ser lo más justo posible. Es que cuando nosotros vemos los planteamientos que se hacen desde el gobierno para la solución del problema, las coincidencias son mucho más que las diferencias en términos de lo que hay que hacer. Entonces va a facilitar la negociación. Bueno, yo entiendo que sí. Pero no es una discusión, es una negociación. Exacto, hay mucha coincidencia, porque como yo le decía, aquí todo el mundo sabe cuál es el diagnóstico y la solución. Entonces, hay mucha coincidencia. Habrán otros puntos que simplemente yo lo que creo que habría que llevarlo a la mesa de discusión para que de manera transparente y objetiva todo el mundo ponga sobre la mesa sus datos, sus estadísticas, sus argumentos, que hagamos una discusión racional
más que emotiva y coyuntural, y lleguemos a soluciones. Pero yo creo que hay más consenso que disenso en lo que plantea el sector público y el sector privado. Ahora, vuelvo y repito, el consumidor tiene que hacerse sentir, el consumidor tiene que asumir una actitud más responsable. Y cuando hablo del consumidor, es que los representantes de los consumidores, de todos nosotros, porque yo soy consumidor igual que todos ustedes, sean dignos representantes y exijan que el resultado del pacto sea uno que beneficie como centro de las discusiones al consumidor, y que se pueda brindar 24 horas de electricidad, que se supriman esos apagones programados que se dan todos los días, que pueda haber un servicio de calidad y constante y a los precios más competitivos posibles, y que reflejen los costos reales de la industria para que podamos reducir ese déficit que tenemos. Milton Morrison, te agradecemos en todo lo que vale tu participación, que ha dado mucha luz sobre un tema que ha pesado demasiado sobre la economía y sobre la competitividad del país. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Milton. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.